Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, afición de la red social. Ya estamos por MBTV, tu canal digital en el programa internacional La Nueva Atenas. Hoy, martes 29 de septiembre del año en curso 2020, ya estamos también y ya me acompaña desde Argentina, Córdoba, nuestro compañero magíster Orlando Bazán. Sea usted bienvenido, Orlando, a una programación más de La Nueva Atenas. Hoy tenemos un invitado muy especial de la ciudad de Guayaquil, el economista Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de la misma. Así que con él estaremos conversando ya mismo en unos minutos. Bienvenido, Orlando. Su saludo para la afición de la red social que nos está viendo ya en MBTV, tu canal digital. Buenas noches, Mariano. Un gusto, como siempre, es un placer. Y hoy, la verdad que más que nunca. No llega tiempo para alquilar el smoking, porque la verdad que hoy era para estar con Frac aquí para este programa. La verdad que es un placer poder realizar programas de este tipo donde podemos charlar de forma tan distendida, sin ningún tipo de condicionamientos, ningún tipo de... no te puedo decir, acá no estamos casados con nadie, decimos las cosas como son y tratamos de que le llegue a nuestros espectadores, a nuestros seguidores en las redes, alrededor del mundo, la verdad, porque en realidad como formadores de opinión que somos quienes estamos en los medios, es una gran responsabilidad el no contaminar esa opinión, sino simplemente brindar las herramientas para que el espectador pueda interpretar la realidad, que a veces es mucho más simple de lo que pareciera, y poder sacar sus conclusiones, ¿verdad? Sobre todo en una etapa tan crucial como la que está viviendo en Ecuador en estos momentos, que ya prácticamente está acudiendo a las urnas. Bien, un pequeño problemita teníamos. Había quedado con el link enviarle a nuestro invitado. Sin embargo, solo quedó en el stock. Me faltó de aplastarle el envío, ¿no? A buena hora que el economista está pendiente y ya le enviamos, le pedimos mil disculpas a nuestro invitado. Así que ya está por ingresar el economista. Mientras tanto, vamos a darle el tema. Ya lo tenemos aquí, ¿no? Ya lo tenemos a nuestro invitado. Bueno, vamos a darle el tema, ¿no? Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, economista Larry. No sé si me está escuchando, cómo estamos con audio. Bienvenido a MBTV, tu canal digital, en el programa internacional La Nueva Atenas. Gracias, mil gracias por aceptar esta invitación y ser deferente con este canal digital que estamos nosotros desde la provincia de Santa Elena para el mundo entero. En Argentina me acompaña mi compañero magíster Orlando Bazán. Bienvenido, economista Larry. No sé cómo estamos con audio. Te escucho claro y fuerte. Muy buenas noches con todos y buenas noches también a la audiencia. Correcto, lo escucho bajo. Si podía subirle un poquito más el volumen, le escucho un poquito bajo. No sé, Orlando, cómo estamos allá. No, aquí por lo menos se lo escucha perfecto. A ver, pidamos auxilio a la audiencia que está atenta ya. Yo creo que están todos. Correcto. Habían contratado asientos de primera fila para este programa. Correcto, economista. Su saludo para la afición que nos está viendo de la red social. Bienvenido una vez más a la programación y listo para comenzar. Listo, a las órdenes. Gracias, economista. Vamos a hablar del tema, un tema bastante importante dentro de lo que es nuestro país y que nuestro compañero magíster Orlando Bazán también lo tiene prácticamente definido dentro del tema. La economía dentro de lo que es nuestro Ecuador, nuestro país. Esta pandemia y mucho más anteriormente ya había decaído prácticamente, que para conseguir elevar las tasas de crecimiento se requiere una inversión privada, nacional o extranjera. Eso es lo mínimo que se puede saber. Pero necesitamos con seguridad jurídica, educación de calidad,
una gobernanza que facilite el buen mantenimiento del mercado. Con todo esto, una gobernanza que verdaderamente también le dé confianza de repente a los inversionistas. Con todo esto, economista, de repente en el año 2014, donde creo 2015 más o menos, que cae el precio del barril del petróleo, ya viene desde allí con una economía mermada para nuestro país. Más aún ahora con prácticamente con esta pandemia en que nos ahoga y el país, a través de nuestro presidente Lenín Moreno, se ha visto en la necesidad, haciendo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y que nos lleva a una deuda de aquí a 2030, ¿no? ¿Y qué será lo que se deja para los futuros presidentes? ¿Qué viene? Tal vez, ¿cómo podemos recuperar esta economía? ¿Tardará 1 año, 2 años? Tal vez, economista Larry. Bueno, gracias por la invitación y usted ha topado algunos temas. Yo lo que le puedo decir es que toda economía necesita de 2 actores fundamentales. El tema de los mercados que trabajen de forma eficiente, asignando, en este caso, un buen precio para los consumidores y también ofertando productos de buena calidad, pero también se necesita de un Estado eficiente que de una otra forma garantice elementos fundamentales de todos ciudadanos, que en este caso viene a ser educación, salud y seguridad. Y obviamente a través de esa combinación buscar una línea de camino hacia la reactivación económica. Entonces los extremos nos hacen daño y eso se ha demostrado a lo largo de la historia. Entonces el camino para el Ecuador es un poco complejo, es un camino con espinas prácticamente. Ya venía prácticamente la economía cayendo desde el año 2015, usted acertadamente lo acaba de indicar. Se nos cae el precio del petróleo y se nos origina un sinnúmero de desajustes en las variables macroeconómicas. Tema de empleo, tema de crecimiento, tema de pobreza, tema de extrema pobreza, tema de desigualdad, y que lastimosamente este gobierno no lo ha podido revertir. Y no es porque no lo haya querido hacer, sino es que lastimosamente el Ecuador no tiene, como tienen las otras economías, de poder inyectar liquidez a través de un banco central, sino que obviamente la dolarización nos implica una disciplina fiscal que nunca ha habido. Entonces, y para ponerle un dato, en la mayor bonanza petrolera del país de los últimos 15 años, estamos hablando del periodo 2012, 2013, hasta cierto punto en 2014, teníamos déficit público, que eso obviamente nunca, ni el gobierno anterior, ni el gobierno actual, lo han podido, en este caso, cerrar. Entonces, ahí tenemos un problema, por eso que se da el tema de la deuda, y comienza de una otra forma a generarse un sinnúmero de políticas nocivas para el bolsillo del ciudadano y que lastimosamente es el que está pagando prácticamente los platos rotos. Entonces, la situación es compleja, insisto, en un camino con muchas espinas y que lastimosamente alguien va a tener que pagar. Y aspiramos que el gobierno, que lo que le queda prácticamente algunos meses por culminar su mandato, tome las decisiones de estímulo económico y que no siga aplicando las políticas de ajuste económico para los más pobres y la clase media. Y el siguiente gobierno tendrá que hacer una reorientación de toda su política pública y que se necesite, insisto, de los 2 motores para poder funcionar bien. A una empresa privada que invierta y reinvierta en el país y a un Estado que sea eficiente, combata terriblemente la corrupción, la evasión fiscal y que defienda de otra forma el tema de los sectores estratégicos como política de poder inyectar liquidez y poder mejorar en este caso la política social. La tarea es durísima, la tarea es ardua, pero por algo hay que empezar. Hola, economista, ¿cómo le va? Buenas noches, los saludo desde Córdoba, Argentina, es un placer y le agradezco el haber aceptado la invitación tan gentilmente. Una pregunta porque muchos están festejando de cierta forma el tema de los ingresos que se van a producir por toma de deudas a distintos plazos. Y usted en una de las entrevistas que tuvo oportunidad de ver hablaba de que uno de los problemas de Ecuador era justamente que al ser una economía basada en una moneda que no le es propia y no tener un banco central que emita moneda, eso
le ponía un poco más de dificultad a este reencendido, prácticamente este reinicio de la maquinaria económica de Ecuador. Y lo que a mí me cuesta un poco entender desde fuera es por qué Ecuador está tan atado a la dolarización y no podría prever una posible vuelta a una moneda propia, ingresando como paso inicial, por ejemplo, con una pseudomoneda, teniendo recursos petroleros, recursos de exportación. ¿No sería posible, no sería positivo para Ecuador volver a plantearse volver a una moneda propia? El asunto radica es que en el 99 tuvimos una crisis bancaria sin precedentes. Más de 20 y pico bancos cerraron, tuvimos un periodo bancario prácticamente. Prácticamente tuvimos una explosión social, muchos compatriotas migrando al exterior, y eso llevó a una elección. ¿La elección cuál fue? Adoptar una moneda que no es nuestra. Si hubieran políticos responsables que estuvieran a cargo, en este caso del Banco Central, para poder, a través de una política eficiente, controlada, moderada, con resultados, que no solamente combata el tema de la inflación, sino también que estimule el crecimiento económico, la moneda nacional hubiera sobrevivido. Pero lastimosamente no fue así, y en los últimos años, previo a 1999, también tuvimos a un sector financiero privado sin regulación que entregó créditos sin prácticamente pedir nada a cambio, y obviamente estos créditos no fue a la población en general, ojo con eso, fue directamente a ciertos grupos económicos que lastimosamente generaron también creación de dinero, que nosotros le llamamos crecimiento, creación de dinero endógeno, que de una otra forma fue prácticamente el último vaso que le correspondía a esa botella tan llena de agua que hizo que prácticamente la crisis financiera estalle y entremos a la dolarización. ¿Y por qué no desdolarizar? Por una sencilla razón. La mayoría de ecuatorianos confían en el dólar. Y a pesar de que tenemos una pandemia que nos va a hacer caer económicamente al 8, 9, 10% de nuestro Producto Interno Bruto, obviamente la gente todavía confía en que puede hacer sus compras en el mediano y largo plazo, como compras como casa, vehículos, ciertos bienes duraderos, y eso se consigue en este caso con el dólar, porque el nivel de inflación de Ecuador es menos del 1%. Entonces, eso ayuda a que las familias, a pesar de que tenemos una gran cantidad de personas que están en el empleo inadecuado, que nosotros le llamamos su empleo mayor, todavía tienen esa capacidad de compra y que no se ha venido perdido con el tema de la inflación. Por eso que es un poco difícil. Si usted lo pone a consulta popular, va a tener casi más del 90% de aceptación porque la gente confía en una moneda dura. Claro, y a la hora de, por ejemplo, el tema de los bonos, nosotros hablábamos en este mismo programa cuando fue toda la negociación de bonistas, que es una negociación que debía de hacerse, no vamos a evaluar si se hizo bien o mal, sino que, bueno, debía de hacerse porque es un compromiso asumido y estaba el nombre de Ecuador de por medio, ¿verdad? Es lo que se juega. Por ejemplo, con el tema de la negociación de Argentina, acá lo que se jugó un poco fue decir, miren, nosotros no tenemos problema en declarar un default, ya lo hemos hecho antes, ustedes saben que se lo vamos a hacer, así que aceptan lo que le damos o les mandamos un default y vayan a cobrarle no sé a quién. En cambio, Ecuador como que tiene un poco más de cuidado en ello. Nosotros la pregunta que nos hacíamos, por ejemplo, citando un caso de Argentina, yo vengo de la provincia de Mendoza, una provincia con una economía muy parecida a la de Ecuador porque se basa en la exportación de vinos, no de uva, ¿verdad?, sino de vinos, ya hay un valor agregado importantísimo, más el petróleo. En la crisis del 2001 lo que Mendoza hizo fue crear una pseudomoneda que se le llamó Petrón, atada a un año a las regalías petroleras que se van a producir en el 2002, y con eso, bueno, produjo lo que fue realmente comenzando como un bono y se transformó en una pseudomoneda de negocio, de pago, obviamente. Por ejemplo, el gobierno aceptaba el pago de impuestos, por ejemplo, a través de Petrón, adquirió el valor de una cuasi moneda. Va muy atado, en este caso, a lo que usted dijo, ¿verdad?, al crédito que el ecuatoriano le da a su propio gobierno, no tanto a lo que viene de fuera, me parece. ¿Puede ser? El tema es que la mayoría de la población confía en el dólar. Entonces, si comenzamos a revisar la historia política desde que lo revisamos, prácticamente el último gobierno que no culminó fue el gobierno de Lucio Gutiérrez.
pero el dólar seguía empujando el crecimiento económico. Entonces, el tema radica en que si no hay un control en materia de política fiscal, y más que todo el tema de conseguir nuevo endeudamiento, porque estamos prácticamente a punto de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No sabemos en qué términos va a ser, pero más o menos nos imaginamos. Y de acuerdo a las líneas generales, hablan, por ejemplo, de reformas tributarias inteligentes, hablan de optimización del gasto de inversión, de optimización, en este caso, del gasto permanente, que viene a ser la masa salarial, viene a ser los consumos de los bienes y servicios, estamos hablando de los subsidios, en este caso a la población más vulnerable del país. Entonces, si es a costa de reducir eso de ahí, yo creo que puede generar alivio fiscal al gobierno, pero puede generar, por otro lado, una explosión social. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque esos recursos que vienen por parte del Fondo Monetario Internacional un poco van a servir para estabilizar la economía hasta diciembre de este año. No van a alcanzar todavía como para cubrir las necesidades de financiamiento para el año 2021, que es lo que sería prácticamente uno de los retos del gobierno de Lenín Moreno a punto de terminar en este caso de gestión. Pero estamos entrampados con un problema de déficit, de deuda y de desaceleración económica, que lastimosamente no ha habido todavía la política adecuada, y aspiramos que se comiencen a revisar otras variables de la economía que consideramos muy importantes. El tema del IVA. Nosotros hemos planteado el asunto de reducción del IVA, que el tema de las tasas de interés. Hace poco Colombia recibió el beneplácito del Fondo Monetario Internacional porque ellos recibieron una línea de crédito ampliada, y ellos, dentro de sus condiciones, le plantearon la reducción de las tasas de interés. Aquí pasa todo lo contrario. Más bien se han realizado los ajustes y van a haber nuevos controles, y se lo aseguro, con nuevos costos que está imponiendo el sector oligopólico bancario, en este caso del país, que van a llevar a las tasas de interés hacia el alza, cuando se necesita en una etapa post-pandemia una disminución. En el asunto de la renegociación, yo he estado siguiendo el caso de Argentina. El caso de Ecuador se parece. Puede haber diferencias de criterios, que la quita de capital hubiera sido mejor, etcétera, etcétera. Pero lo que interesaba, y eso tanto a Argentina como a Ecuador, le interesaba era la oxigenación de sus finanzas públicas. Y eso yo creo que es crucial. Ojalá en el caso de Ecuador sirva como un camino para buscar procesos de renegociación con otras instancias, ya no solamente con el Fondo Monetario Internacional, que vamos a entrar prácticamente en una nueva carta de intención, sino con el Banco Mundial, la CAF, BID, entrar con los gobiernos, Club de París, en este caso estamos hablando de China, y a nivel interno también hay que ver la manera de cómo se entra a un proceso de renegociación con el Banco Central del Ecuador y con el Seguro Social, que son los que tienen tenedores de bonos, pero que era necesario. Por eso que nosotros nos quedamos con esa duda, como Círculo de Economía de Guayaquil, que viene, en este caso, los fondos, supuestamente el 30 de este mes, o sea, mañana llegarían, en este caso, los 2.000 millones según la proyección del gobierno, pero no sabemos a costa de qué, porque todavía no está la carta de intención. Y segundo, ¿para qué van a ser utilizados los recursos? Eso es la clave fundamental, porque aquí el país ha entrado en un proceso de endeudamiento, pero la mayor parte del endeudamiento ha sido para gasto corriente, y eso no es saludable para la economía como la ecuatoriana o para cualquier economía. Ecuador, permítame un ratito, saludar, enviar unos saludos también a nuestra gente, que también hay que darle también a ellos. José Luis Estrella, Enrique Murillo Carinita, Luis Malavé, Johnny Méndez, Marco Javier Bazán, Manolo Loor, todos ellos, un gran saludo también. Economista, después de esto también, de su exposición que está haciendo, digo, Ecuador y Venezuela están en los últimos lugares en inversión extranjera. Eso nadie creo que lo puede negar ahora último. Directamente en la región, eso puede ser una variable. La transparencia pone en duda la credibilidad, que podríamos también llamar otra variable para la economía dentro de lo que es nuestro país, Ecuador. A ver, en términos de inversión extranjera directa, hasta el año pasado habíamos tenido una cifra muy importante, que era de más o menos 1.400 millones, pero era destinado a un sector la mitad, que era el sector minero. Este año, por el tema de la pandemia y por prácticamente la inmovilización de los capitales, la inversión extranjera ha dejado de fluir, en este caso, en Ecuador. Ahora, históricamente,
desde que estamos organizados, que tengo la cifra, la inversión extranjera directa no ha pasado de 800 millones de dólares promedio. O sea, nuestro desarrollo no va por ese lado, pero sí será importante que ingrese nuevos capitales directamente a invertir a sectores que, por ejemplo, no sean los sectores estratégicos, porque normalmente cuando viene una inversión extranjera directa, viene a lo seguro. ¿Y qué es lo seguro? En este caso, la minería, ¿qué es lo seguro? El tema de petróleo. Queremos que venga inversión extranjera directa, pero que venga al sector turismo, que venga al sector ganadero, que venga al sector agrícola, que venga al sector comercial, o sea, que ayude a expandir la oferta del empleo que tanto hace falta en el Ecuador, pues son más de 1 millón de personas que están en desempleo y más de 5 millones que están en empleo inadecuado. Nosotros no nos ponemos eso, pero la cuestión es que hay que saber establecer las condiciones, porque la inversión extranjera directa no viene porque en el país esté un buen gobierno, sino por las condiciones como que se ofrezca. Tenemos que competir con Colombia, tenemos que competir con Perú, tenemos que competir con Brasil, que lleva la mayor cantidad de inversión extranjera directa de América Latina, por ejemplo. Entonces, hay que establecer una estrategia acorde, no solamente para el Ecuador, sino que sea competitivo con los países de la región. Pero insisto, esa es una variable. Hay otras variables que consideramos importantes para poder generar mayor crecimiento económico, que es el asunto de una hoja de ruta para poder establecer acuerdos bilaterales, en este caso de comercio, que nos permita a nosotros, por ejemplo, ampliar nuestra oferta exportable. O sea, es imprescindible y creemos que cualquier gobierno que venga, sea de la tendencia que sea, cerrar acuerdos bilaterales bien negociados, miren lo que le estoy diciendo, bien negociados, va a ayudar mucho al país. Entonces, ¿cuál va a ser una excelente negociación? Que sean acuerdos complementarios, que no sean acuerdos que generen competencia entre sí. Por ejemplo, necesitamos bienes de capital. ¿Y quiénes tienen bienes de capital? China, Japón, Corea del Sur, Canadá, los mismos Estados Unidos, así como tenemos, por ejemplo, con la Unión Europea. ¿Y nosotros qué le vendemos a ellos? Nuestra materia prima. Ojalá que eso permita también que nuestras empresas ganen competitividad y comiencen de otra forma a diversificar sus ofertas exportables, porque de nada sirve para el Ecuador, y eso está demostrado en la información que presenta el Banco Central del Ecuador, que, por ejemplo, la oferta exportable no se ha diversificado en la medida que necesitan las actuales condiciones. O sea, ya estamos saliendo del tema petrolero, yo creo que es un tema que hay que mantenerlo así porque genera algo de ingresos para el país, pero el mayor desarrollo del Ecuador tiene que estar enfocado en otras áreas. Entonces, hay un cambio en la matriz productiva que quedó ahí. Sería interesante ver qué elementos se pueden rescatar, qué elementos se pueden retomar, pero también es necesario que también la matriz productiva se vaya directamente al sector privado. O sea que, por ejemplo, si hay algo que es necesario pasar, por ejemplo, de un sector primario que está prácticamente en la agricultura y la ganadería, llevarlo a un segundo nivel, que viene a ser el sector secundario. Entonces, para eso se necesita la industrialización de la ganadería y para eso se necesita la industrialización de la agricultura. Pero eso implica inversión, eso implica transferencia tecnológica y eso implica recursos. Entonces, hay que definir la estrategia si es que queremos avanzar en el camino del desarrollo económico para el Ecuador. En estos casos, yo siempre me quedo con una duda, pero pregunto si es probable contestar esta pregunta. Es si los problemas en lo que se ve en nuestro Ecuador están superando al gabinete económico que posee el gobierno. Me imagino que usted como economista debe más o menos conocer quiénes son las cabezas pensantes allí en ese gabinete. Lo está superando el problema más allá del COVID, ¿verdad? Yo creo que esto se agravó, pero ya venía mal el tema de delineamiento justamente económico. ¿Está superando a este gabinete con el que cuenta el gobierno o quizás justamente los economistas con los que el gobierno puede llegar a contar no son, digamos, lo más apropiado para esta etapa de crisis que está viviendo el país? Porque imagino que debe ser difícil, supongamos, si yo lo convoco a usted para atarse a un gobierno con un descrédito así, un poco queda pegado su nombre y el caudal que para un profesional como usted significa atar ese nombre a un gobierno, ¿verdad? A ver, el asunto es que el gobierno de Lenín Moreno ha entrado por un asunto de austeridad. Acabaron de aprobar hace pocos meses el tema de la ley de apoyo humanitario. Entonces, ¿qué se planteó ahí? Prácticamente vulnerar derechos de los trabajadores, por ejemplo. Eso es algo que nosotros en diferentes medios lo hemos denunciado, que viola disposiciones constitucionales.
¿Cuál es el trasfondo del tema? Es el tema ideológico, es el tema de una forma de pensar en materia económica, que creen que aumentar el empleo es reduciendo los salarios. Eso es algo que se ha venido discutiendo ya varias décadas y todavía seguimos insistiendo con esas políticas que totalmente llevaron al fracaso en cualquier economía. Pero eso ahí tiene que ser prácticamente superado. O sea, por eso es que este equipo económico, con ciertas cositas, o por ejemplo el proceso de renegociación, aunque puede haber diferencias en los términos de los beneficios del país, pero que era necesaria la renegociación, creo que es lo más rescatable. Entonces, de ahí, yo creo que nos queda debiendo el Ministerio de Finanzas, porque no ha hecho prácticamente casi nada en poder reactivar la economía. Y somos muy claros, no se ha puesto en el debate el tema de la disminución del IVA, más bien quieren plantear el incremento del IVA. Porque ahí hay una persona que está en su perfil bajo, que no es el ministro de Finanzas, pero el que está prácticamente liderando prácticamente las reformas económicas de Ecuador, que se llama el doctor Augusto de la Torre, que fue también gerente del Banco Central en la época en que tuvimos prácticamente la crisis bancaria, que estuvo involucrada en el gobierno de Yamil Maguato. O sea, todavía esas medidas ortodoxas prácticamente no generan ningún tipo de mejoramiento en las condiciones de vida del ciudadano. Pero tampoco creemos, y eso somos sumamente enfáticos, que por ejemplo grabar los impuestos a los que más tienen tampoco es la solución para poder recuperar en este caso la economía. O sea, a eso nos ha llevado el debate en las actuales condiciones en el tema económico en el país. O sea, hay que ver y conjugar ciertos elementos. O sea, no es que hay un esquema único, pero sí podemos aprender experiencias que se han dado en Nueva Zelanda, experiencias que se han dado en Australia, experiencias que se han dado en Dinamarca, experiencias que se han dado en Suecia, en Noruega, en economías que han logrado equilibrar el papel que tiene la empresa privada con el papel que tiene, por ejemplo, en este caso el Estado. Y me refiero específicamente a Noruega, que maneja un fondo de pensiones muy importante, por no decir más importante del mundo. Entonces, que tiene recursos que justamente sirvieron para plantear el tema de la pandemia, en función de un recurso natural no renovable, que es en el tema petrolero. O sea, ¿y por qué no podemos aprender esa experiencia en el campo de Ecuador? Entonces, aquí ha habido prácticamente un pésimo manejo en lo que tiene que ver con las cuestiones económicas, pero también el tema político, de una u otra forma, ha llevado que esas condiciones también prácticamente no se reflejen en ningún tipo de mejoras para el Ecuador. Lo que ha habido es que desde el año 2000 hasta más o menos el 2014 hemos vivido dos etapas. La una, el despunte de la dolarización, pero sostenida por nuestros migrantes, sostenido porque ya era necesario la exportación, en este caso de nuestros productos. Pero el segundo proceso se debió, en este caso, al incremento del barril de petróleo. Pero una vez que se cae y que lastimosamente se creó una burbuja fiscal, y me refiero específicamente a una expansión del gasto de forma desmesurada, ha hecho que, por ejemplo, nos enfrentemos a una nueva realidad, que caen los ingresos y los gastos se mantienen altos. Entonces, ha venido un proceso de endeudamiento que lastimosamente nos lleva a un Ecuador prácticamente sin salida, y que la única manera que ha hecho el gobierno para un poco mitigar el impacto, porque hay que pagar miles de millones de dólares en cuestiones de intereses de la deuda y del capital, es entrar en un proceso, en este caso, de renegociación. Pero insisto, es importante seguir estimulando la economía. No es conveniente seguir aplicando política de austeridad. No es conveniente seguir vulnerando los derechos de los trabajadores. No es conveniente que, por ejemplo, al empleado público se le disminuya los salarios con el objetivo de disminuir la carga laboral a través del teletrabajo. Eso más bien genera desincentivo en la economía. Hay que aplicar otro tipo de políticas, pero tenemos que combinar qué es lo importante que podemos rescatar de la empresa privada y qué es lo importante que podemos rescatar, por ejemplo, de la empresa pública. Entonces, eso puede ser en este caso la hoja de ruta, y que creemos que en otras economías, que insisto, no existe una talla única, es una cuestión de experiencia que hay que ir aprobando con el transcurso de los años, pero que ese norte no se desvíe, porque si no, que lastimosamente, no estoy diciendo que puede ser como nos pase en el caso de Ecuador, como pasó en el tema de Grecia, pero puede ser que pase una situación igual o parecida en cuestión de recuperación económica. O sea, y ustedes, por ejemplo, los estados que me están nombrando, justamente aquellos que asumieron esa política de menos Estado y más injerencia
del dinero privado, ¿verdad? Ahora la pregunta que me surge, viendo la experiencia un poco que se obtuvo en el gobierno anterior aquí en Argentina, es si el privado ecuatoriano está preparado para asumir, porque es una responsabilidad de parte del privado también. Te doy un ejemplo. Una cuestión, en las economías que yo mencioné, si comenzamos a revisar, los índices de libertad económica están en los primeros lugares. Pero si comenzamos a ampliar en otros indicadores, por ejemplo, el índice de desarrollo humano también está en los primeros lugares. Si comenzamos a ver el índice de progreso social, también está en los primeros lugares. O sea, son entornos de economías que de otra forma tienen, hasta inclusive, tienen menores índices de coeficiente de Gini, o sea, el grado de desigualdad es mínimo. O sea, yo creo que es algo que hay que observar. Inclusive Chile y la Argentina hasta cierto punto han mirado hacia allá de los reportes que yo he podido leer. Entonces, yo creo que son economías no llevadas al capitalismo extremo, en donde se pierde inclusive ciertas libertades. Se necesitan economías que, por ejemplo, traten un poco de articular lo que le acabo de decir. Y yo lo resumo en una frase tan sencilla: más mercado, mejor Estado, prácticamente. Porque, por ejemplo, ¿qué recurso le ha quedado el que dice usted? Ir sobre el IVA, que eso impacta directo a la línea de explotación de la clase media, que es la línea de explotación de cualquier país, ¿verdad? Siempre la clase media es la que produce, creo, el éxito o fracaso de una economía. Claro, es que una economía, cuando usted lleva una economía prácticamente eliminando los niveles de desigualdad, la clase media se expande. Reduce menos pobres y reduce menos ricos. Entonces, ese yo creo que es el mecanismo ideal. Y no es que yo me he inventado esa estrategia. Está en los informes de desarrollo humano de las Naciones Unidas. O sea, es una estrategia de las Naciones Unidas. Por eso que hemos dicho que es el momento de que la clase media también necesita un respiro, ¿no? Porque eso igual genera un efecto dominó en la clase popular, y me refiero al tema del IVA, porque disminuye algunos precios de los bienes, disminuye el combustible y disminuye las transferencias bancarias, ¿no? O el servicio que dan los bancos en el país. Entonces, yo creo que con eso podemos un poco darles impulso que necesitan las economías. Obviamente se necesita que, por ejemplo, ingresen recursos, sea con el Fondo Monetario Internacional o sea con China, pero que vaya directamente a obra pública. Que se necesita que, por ejemplo, haya mayor eficiencia en Petroecuador para bajar el costo de producción y tener más margen de poder tener más recursos en el país. Entonces, aquí hay que hacer un sinnúmero de medidas, pero que todas vayan encaminadas, eso sí, a la reactivación económica. Por eso era justamente mi pregunta anterior, porque muchas veces el escollo que ese tipo de mecanismos para su activación necesita es por un lado la confianza, ¿verdad?, del ecuatoriano, y por otro lado el apoyo real de los creadores de la economía ecuatoriana. Estoy hablando de esas familias, de esos apellidos que son lo que un poco dirían, porque la economía de Ecuador es bastante cerrada, ¿verdad? Un modelo agroexportador es un modelo que es para muy poca gente. Sí, tenemos varios sectores oligopólicos en el Ecuador. Está el sector bancario, prácticamente 4 bancos manejan el 70% de las operaciones de crédito en el país. Tenemos, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones. Me refiero a la telefonía fija, que son solamente 3 empresas, 2 privadas y una nacional, que prácticamente hace que tengamos las tasas en cuanto a conexión móvil más altas de la región. Y así le puedo enumerar un sinnúmero de casos, pero eso se debe, obviamente, a un modelo empresarial que rige en la actualidad, que por lo general reposa en las empresas familiares. Yo creo que eso de ahí podría haber sido aplicado en el siglo XIX, el siglo XX. Y ahora se necesita que nuestras empresas entren en un proceso de internacionalización. ¿Y eso qué implica? Que coticen en bolsa para que tengan también inversionistas del exterior y comiencen también a invertir en las empresas ecuatorianas. O entren en un proceso, por ejemplo, de fusión con otras empresas de mayor envergadura, que hay algunos casos en el Ecuador. Uno de esos, por ejemplo, el grupo Tony, que prácticamente fue vendido a un grupo de la Coca-Cola, y con eso expanden los productos, en este caso ecuatorianos. O sea, aquí hay que entrar en una modernización o establecer una nueva cultura empresarial que tenga la visión de insertarse en los mercados globales y que a nivel ya estatal cumpla
con los parámetros de eficiencia. Yo creo que si hay parámetros de eficiencia, las cosas podrían funcionar de mejor manera y podríamos salir del tercer lugar de peor desempeño económico. O sea, solamente creo que nos supera, bueno, el cuarto lugar. Estamos por encima de Bolivia, de Paraguay y de Venezuela, pero nosotros necesitamos avanzar. Se ha empezado muy bien desde que estamos dolarizados, pero lastimosamente en estos últimos años, me refiero desde el año 2015 hasta la fecha, lastimosamente las cosas no han sido tan favorables para nosotros. E inclusive ya podríamos estar hablando de la japonización de la economía ecuatoriana. Y una economía mixta, le cito un ejemplo. Aquí donde yo resido, bueno, usted sabe que Argentina es un país federal. Como federal, los estados, como los Estados Unidos, por ejemplo, son independientes entre sí, más allá del lineamiento que siguen de la nación. Córdoba tiene una economía bastante sana que lo ha permitido mantenerse a flote en esta crisis, en la crisis del 2001, que es una economía basada en agencias mixtas, con funcionarios que adquieren el rango de ministros proveniente de la empresa privada, con fondos que vienen de la empresa privada, más del gobierno de Córdoba, y que delinean auténticas políticas de Estado. Le doy un ejemplo nada más, la agencia Córdoba Turismo, por ejemplo, el director es un referente del turismo privado, que es generalmente el representante de las cámaras de turismo del interior de la provincia, funciona con fondos de esas cámaras más un fondo, por supuesto, de la provincia y establece políticas de Estado, porque como le digo, tiene rango de ministro. Podría ser una solución, digamos, inmiscuir a todas las áreas de Ecuador para poder llegar a una solución final ya. Habrá que hacer los balances necesarios, o sea, independientemente del sector que venga, que puede ser de la academia, puede ser del sector empresarial, puede ser de los sectores sociales. Lo importante es que haya una hoja de ruta. Entonces, nosotros tenemos aquí un instrumento que se llama los planes de desarrollo, ¿no? Que se comenzaron a popularizar desde que se impulsó la Constitución del 2008. Y que esta vendría a ser prácticamente con el plan de desarrollo de Lenín Moreno, la cuarta, si no me equivoco, y que se siga estableciendo el tema de planificación. O sea, el asunto es saber hacia dónde vamos. Eso es lo que nosotros consideramos muy importante. Entonces, por un lado está el tema social, pero por otro lado está el tema productivo y la apertura, en este caso, de nuestra economía, la economía global. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, o sea, sin afectar, por ejemplo, a grupos tan importantes como es el Ecuador, que hay en el Ecuador, pero, por ejemplo, como es el sector, en este caso agrícola, pero, insisto, tiene que haber una hoja de ruta. Estados que no planificaba, obviamente no crece y no se desarrolla, y yo creo que estos instrumentos permiten, en este caso, marcar la hoja de ruta y que eso que se establezcan se cumpla. O sea, que se cumplan, que se diga la verdad y todo el mundo creo que prácticamente va en esa misma línea, independientemente del sector que venga, ¿no? Porque si hay una hoja de ruta claro, las cosas funcionan de mejor manera. Economista, por lo menos ya para ir, ir cerrando ya, nos quedan 2 minutos, ir cerrando la entrevista. En concreto, economista, de repente a la final de todo este conversatorio, de repente usted cree que sí se puede que la economía del Ecuador en el año 2021 quede de a poco ir comenzando la reactivación. O sea, el próximo año todas las economías van a crecer por el efecto rebote. Ahí nosotros vemos por letras, ¿no? El crecimiento en B. Ojalá que ese crecimiento en B sea siempre, ¿no?, en los próximos años. Ojalá no se dé el crecimiento en W, que es subida y caída y otra vez subida. O el crecimiento en L, que cae y nunca se recupera. O el crecimiento, en este caso, en R, que eso es una de las innovaciones que se ha traído en estos indicadores de crecimiento, perdón, en K, me refiero en K, que por ejemplo los que están arriba de la mitad de la letra son los que ganan por el tema de la pandemia y los que están debajo de la mitad de la K, los que pierden. Pero lo interesante es que se generen políticas económicas que estimulen el crecimiento. Eso yo creo que debe ser prácticamente lo que nos lleve
inclusive todos los candidatos presidenciales, comprometerse en aquello. Porque si van a entrar en una política, como por ejemplo vi un representante de una cámara gremial aquí que había que recortar al 50% a la masa salarial del sector público, estamos hablando de que el sector público tiene un costo para el país de 8.000 millones, recortar a 4.000 millones, eso implica que muchos médicos, muchos profesores, muchos policías, muchos militares estén prácticamente en el desempleo y aumentando en este caso la desigualdad. No es la medida que realmente necesitamos. Lo que se necesita es que, por ejemplo, si queremos que esto funcione, habría que ver el mecanismo de aumentar la recaudación tributaria sin subir los impuestos y aumentar la oferta del empleo a través de la generación de nuevas inversiones en el país, que la economía de una otra forma se internacionalice, que el Estado también haga lo suyo, como lo mencioné en varias veces aquí en la entrevista, en dos áreas fundamentales para la economía del país, en el tema petrolero y en el tema de la seguridad social. Que esas cajas de Pandora estén totalmente transparentadas para saber las cifras por parte de todos los ecuatorianos y que de una vez por todas entremos en un proceso de eficiencia. Y así vamos ajustando el presupuesto, vamos endeudándonos menos y vamos de una otra forma generando condiciones para la reactivación. El próximo año, que nadie se engañe, todo el mundo va a crecer. El reto viene a ser en el año 2022 y para eso hay que centrar las bases en lo que queda del 2020 y en el primer trimestre del 2021. Es fundamental para recuperarnos prácticamente de manera real en el año que le mencioné, que viene a ser el 2022. Muchas gracias, economista. Ya para ir despidiendo también, Orlando de allá de Argentina también, nos quedan segundos nomás para despedirse también. Ha sido un placer estar con usted, economista. Gracias nuevamente. Le agradecemos, Orlando, su despedida también. Tal cual, agradecerte a vos, a toda la audiencia, al economista por la deferencia de haber estado con nosotros. Lo vemos que está muy activo, así que no haya brindado estos minutos. Ha sido un programa de luz. La verdad que me voy muy satisfecho y he aprendido muchísimo más de lo que aprendo a diario. Muchísimas gracias. Gracias. Orlando, gracias Mariano. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias nuevamente, economista, y gracias. Estaremos de repente conversando nuevamente. Gracias, afición. Ha sido un placer. Muy